Hola mis hermanos, bueno, Dios los bendiga. Hoy continuamos con nuestra lectura de la palabra el día 3 de la semana 17, segundo libro de Samuel, capítulos del 1 al 4. ¿Listo? Entonces vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a leer, a entender, a comprender, a recibir el rema de Dios esta mañana. Samuel, segunda del libro de Samuel, capítulo 1. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl, y Jonatán su hijo murió. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba la nueva respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre la lanza, y se venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, se vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y la he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. David endecha a Saúl y a Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con estas endechas. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jazer: ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, como ha caído los valientes. No lo anuncien en Gab, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite. Sin sangre de la muerte, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran más ligeros que el águila, más fuerte que leones. Hijo de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo ha caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán murió en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue
tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. David es proclamado rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Anión, y Noa, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jaber de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jaber de Galaad, diciéndole: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Enfurécese pues ahora vuestras manos y sead valiente, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió a Nataim, a Gaboa, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbía, y los siervos de David salieron al encuentro junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo a Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántese. Entonces se levantaron y pasaron en números iguales 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcar Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela en el campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Y entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti tus despojos. Pero Abner no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y le puso el sol cuando llegaron al collado del Asma, que está delante de Gia, junto al camino del desierto de Gabaón.
Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en las cumbres del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuando no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiese dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá hasta aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Manaam. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y los de Abner y a 370 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y le amaneció en Hebrón. Capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos en Hebrón. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Quileam de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Tamaí, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agín. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán de Engía, mujer de David. Esto le nacieron a David en Hebrón. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y los de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ahab, y dijo Isbosé a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por la palabra de Isbosé, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada él, como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió a Abner mensajero a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? ¿Y qué le dijeron? Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Micael, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajero a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual reposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y le quitó a su marido Patiel, hijo de Latí, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procuraba que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos.
Habló también Asné a los de Benjamín, y fue también Asné a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Asné a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Asné y a los que con él habían venido. Y dijo Asné a David: Yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel, para que haga contigo pacto y tú reines como le decía tu corazón. David despidió luego a Asné y él se fue en paz. Joab mata a Asné. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Asné no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Asné, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Asné vino a ti, ¿por qué pues lo dejaste que se fuese? Tú conoces a Asné, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarte de tu salida y de tus entradas, para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajero tras Asné, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiese. Y cuando Asné volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Asné, hijo de Ner. Caiga sobre tu cabeza, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni lepra, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Asné, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñido en cilicio, y hacer duelo delante de Asné. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Asné en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Asné, y lloró también todo el pueblo, y endechando el rey al mismo Asné, decía: ¿Había de morir Asné como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comieran antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: Así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó. Pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Asné, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sabián, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Segunda de Samuel capítulo 4. Isbosé es asesinado. Luego que oyó el hijo de Saúl que Asné había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de banda de mediadores. El nombre de uno era Baanán y el del otro Reca, hijo de Rimón, beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beero era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido de Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó
de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Los hijos pues de Ribó Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isbosé, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isbosé dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndolo tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabé, y trajeron la cabeza de Isbosé a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isbosé, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baanam, hijo de Ramón Beerosita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imagínense en que traía buenas nuevas. Yo le prendí y le maté en Siglar en pago de las nuevas. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, no he de mandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y le cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isbosé y la enterraron en el sepulcro de Ané en Hebrón. Amén y amén. Ay, mis hermanos, esta mañana me deja una reflexión. Vino un mensajero a contarle a David, a ganar créditos con el rey, y les dijo: vi a Saúl que estaba ya acorralado, a punto de lanzarse sobre su lanza, y me dijo que lo matara, y yo lo maté, y he traído la corona y he traído la argolla de su brazo para que tú seas rey. Y eso no era lo que había sucedido. Había sucedido otra cosa totalmente diferente, pero este hombre quería ganar créditos con el rey, quería ganar eh, privilegios con el rey. Y resulta que se estrella con un David justo, un David que, que si le fuera dicho el rey se suicidó porque se vio encerrado o alguna cosa, le fuera perdonado la vida. Pero eso nos pasa a veces. A veces podemos pasar e inventar cosas que no son por ganar créditos ante los hombres. Y resulta que es mejor hablar con la verdad, es mejor decir la verdad y ser sinceros y agradar más a Dios que a los hombres. Y vemos ahorita ya finalizando, estos hombres dijeron: wow, es la oportunidad, ya murió el general Adnet, entremos y matemos a Isbosé, indefenso, durmiendo. Todos sabemos que en la palabra de Dios dice que era el hijo de Saúl, era muy endeble, muy, no de guerra, no era un hombre bien hablado. Y lo encontraron durmiendo en su recámara y lo mataron como indefenso. Y eso, ellos creyeron que iban a ganar créditos con el rey, que iban, mejor dicho, el rey los iba a nombrar generales o no sé qué. Y resulta, acontece que encontraron con un David que el cual es justo, el cual si fuera sido la mano de Jehová, un enemigo del pueblo de Israel que fuera matado a Isbosé, bueno, fuera sido aceptado. Pero no haber matado a un hombre inocente de la manera como lo mataron y ganar crédito con el hombre.
¿A qué quiero llegar hoy? Con todo esto que el Señor me ha hablado hoy es que no tratemos de buscar créditos con los hombres. No tratemos de hacer cosas los cuales creemos que vamos a agradar al hombre. Es más importante agradarle a Dios. Es más importante obedecer a Dios. Es más importante hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Así que esa es la reflexión de este día. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Bendiciones.